El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Jesús decía a sus discípulos: el reino de Dios es como un hombre que echa la semilla en la tierra. Sea que duerma o se levante, de noche y de día, la semilla germina y va creciendo sin que él sepa cómo. La tierra por sí misma produce primero un tallo, luego una espiga y al fin grano abundante en la espiga. Cuando el fruto está a punto, él aplica enseguida la hoz, porque ha llegado el tiempo de la cosecha. También decía: ¿con qué podríamos comparar el reino de Dios? ¿Qué parábola nos servirá para representarlo? Se parece a un grano de mostaza. Cuando se la siembra, es la más pequeña de todas las semillas de la tierra, pero una vez sembrada, crece y llega a ser la más grande de todas las hortalizas, y extiende tanto sus ramas que los pájaros del cielo se cobijan su sombra. Y con muchas parábolas como estas, les anunciaba la palabra en la medida en que ellos podían comprender. No les hablaba sino en parábolas, pero a sus propios discípulos en privado les explicaba todo. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, esta semana y este mes pasado hemos vivido en la Argentina varios sucesos que han despertado mucho interés, conmoción, etcétera. No solamente el dólar, el Fondo Monetario, el Mundial y el largo debate y penoso sobre las razones o no para aprobar la ley del aborto. Bueno, todas estas circunstancias nos tienen que ayudar a comprender, más allá de si ganó la vida humana. Hay que hablar de vida humana más que vida en general. Yo soy pro vida humana. Pero no es lo mismo defender la vida humana que defender la de los murciélagos. Este largo debate donde decimos gana o pierde la vida no nos tiene que hacer perder de vista una cosa en cierto sentido más importante, que es lo que vino a traer Cristo a la tierra. ¿Qué vino a traer Jesús a la tierra? Digo esto porque en el transcurso de los debates salió muchas veces como que no argumentemos con cuestiones religiosas. Y por otro lado hemos visto, y han llegado todo tipo de información por las redes, una agresividad siempre contra la Iglesia Católica. Es más, se han hecho actos expresamente donde se insultaba a la Iglesia, a Jesucristo, a la Virgen. Es más, recuerdan aquella imagen donde la Virgen está abortando a Jesús, que la representaron frente a las catedrales, etcétera, y muchos de este tipo de expresiones. Voy a ver si me puedo explicar en los poquitos minutos un poco todo esto. ¿Qué vino a traer Jesús a la tierra? Decía que hay una idea muy común como que el cristianismo, como toda religión a la que uno adhiere, es una especie de hobby. Uno puede gustarle la pesca, otro le puede gustar salir de cacería, otro el camping, etcétera, pero son cosas totalmente personales, subjetivas, que no tienen nada que ver y no puede imponerla a otros, que no tienen nada que ver en la vida pública, social de la gente. No es eso lo que vino a ser Jesús. Lo que vino a ser Jesús podemos ir en grandes rasgos dos cosas. Una, abrir el camino del cielo. Estaba cerrado. No es poca cosa si nos damos cuenta, ¿no? Estaba cerrado y Cristo hizo una autopista al cielo. Bueno, abrir el camino del cielo. Y en segundo lugar, y acá es donde a veces ponemos más énfasis en rechazarlo, restaurar todo lo humano. Porque pasa esto, sin la ayuda de Cristo, sin la ayuda de la luz de Cristo, de la gracia de Cristo, sin el Evangelio, el hombre no puede defender ni siquiera, ni entender, ni defender, ni siquiera las cosas humanas, ni siquiera las cosas humanas.
Es decir, es como yo voy a hacer una comparación. Pongo de ejemplo al sol. Se pone el sol, y lo sabemos muy bien acá en Belargo, en invierno, se pone el sol, no solamente avanza la oscuridad, sino que avanza el frío. Se pone el sol y viene el frío y la noche. Se aleja Cristo, mejor no se aleja él vino. Lo alejamos a Cristo, lo sacamos a Cristo de la sociedad y avanza el frío y la noche. En otras palabras, avanza el mal, o mejor dicho, más claramente, avanza el maligno. Por eso, no se extrañen de todas estas manifestaciones que han habido de suma agresividad y de odio a la Iglesia. Es verdad que en el mundo pocos han quedado, pocas instituciones, corrientes de pensamiento, de opinión, partidos políticos o lo que sea, o religiones han quedado defendiendo la vida. Ha quedado la Iglesia Católica casi sola, y gracias a Dios. Por eso se la empeñan especialmente con la Iglesia. Pero hay algo más de fondo. ¿Cómo se explica ese odio que ustedes ven en esas manifestaciones de los verdes? Ese odio con el que hablan y esa agresividad con la que se comportan y se manifiestan. Hay algo detrás de ellas que ellos no saben. Esto es un avance de la oscuridad, de las tinieblas sobre el mundo. Y fíjense, lo voy a plantear en positivo. Acá Jesús explicó en 2 parabolitas de la semilla, y hay otras 2 más paralelas, 4 comparaciones con la semilla, donde explica lo que significa y lo que es capaz, lo que Él vino a poner en la tierra, a sembrar. Es como si viniera a traer una planta nueva. La semilla, en primer lugar, es algo vivo, es algo que da la vida, no que da la muerte. La semilla es un principio de vida de una planta, flores y frutos. Es una promesa de vida. Por eso la comparación con la semilla no es casualidad. Primera parábola. Dice: el hombre echa una semilla, algo tiene que trabajar, duerma, se levanta, haga lo que haga, la semilla tiene fuerza propia para crecer y desarrollarse, hasta llegar a dar frutos. En primer lugar. Es decir, la obra de Cristo, la obra de enseñanza de Cristo y la gracia de Cristo que nos dejó en su iglesia, la ayuda de Cristo, la presencia de Cristo, yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo, que eso es la religión católica, lo que Él instituyó, enseñó, hizo y dónde se quedó. Todo eso es la iglesia. Tiene fuerza propia, tiene una fuerza propia que la hemos visto en la historia. No se puede entender que la iglesia lleve 2000 años con todas las deficiencias humanas nuestras y los ataques que ha tenido y sobreviva y esté viva. No se explica sin Cristo. La segunda parábola se compara al grano de mostaza. La más pequeña de las semillas, pero tiene una capacidad de desarrollar una planta. De nuevo, es como si nos dijera Jesús: aparentemente el cristianismo es casi nada. No es una fábrica, no tiene un poderío atómico, ni económico, ni militar, ni trae armas nucleares, etcétera, ni capitales fantásticos. No, la Iglesia Católica es una cosa tan sencillita que se contiene en un catecismo. La misa es una cosa que se hace con pan y vino, tan simple. Un bautismo se hace en minutos. O sea, uno ve, es tan sencilla las cosas de Dios y tiene una capacidad de transformación extraordinaria. Cambió el mundo. El mundo antes y después de Cristo no fue el mismo. No sabemos lo que era antes, no sabemos todo lo que transformó el cristianismo. Es decir, es como si nos dijera Jesús: miren, si dejaran esta semilla crecer, se haría una planta enorme. O sea, en otras palabras, todos los problemas humanos que nos preocupan, qué sé yo, los problemas de justicia, los problemas de familia, los problemas económicos, de relaciones de países, cómo enfrentar los males de la tierra, cómo todos los problemas que surgen al hombre tendrían respuesta y tienen solución. Y la han tenido en épocas en que el cristianismo estaba más presente en las almas, en los corazones, en la sociedad. Sin eso se nos viene abajo lo humano. No es capaz de sostener el hombre ni siquiera lo humano. Y con el cristianismo, con su gracia, con su luz, con su ayuda, el hombre llega a ser más hombre
y es la única manera de restaurar la naturaleza humana y llevarla a su plenitud, y hacer de una familia, de un pueblo, de una sociedad, una familia y una sociedad feliz, donde desaparezca la injusticia y todos los males. Segunda parábola, la capacidad de desarrollarse y crecer y abarcar todos los ámbitos de la vida humana de la enseñanza de Cristo. Tercera parábola, uno se pregunta, pero ¿por qué pasan tantas cosas entre los hombres? Y porque somos seres humanos y nos apartamos de eso. La parábola del sembrador. Dice, salió un sembrador a sembrar, la semilla era buena, una cayó en tierra buena, otra en tierra muy pandita, otra en el pedregal, y bueno, según la tierra es el fruto que da la planta, eso lo sabemos. Bueno, compara eso, entonces dice, yo lo que enseño, yo lo que sembré en la tierra, dirá Cristo, es todo bueno, es óptimo, viene de Dios. El problema son los hombres, somos nosotros, ¿cómo lo recibimos? El tremendo misterio de la libertad. Podemos escuchar las cosas de Dios y rechazarlas. Entre tantas cosas que me llegaron por las redes, un acto, no sé dónde fue, una mujer, ante una multitud de mujeres, ayer o anteayer, hablaba, yo soy exalumna de un colegio católico y abomino y quiero abortar lo que me dieron, bueno, una especie de invocación, sabía citar la Escritura y abominaba el cristianismo y quería abortar a la Virgen y abortar a Jesús que la habían metido en el alma y no sé cuánto. Cosas terribles, ¿eh? ¿Cómo se explica? ¿La culpa la tiene el colegio religioso? No sé qué colegio fue ni cómo la trataron, pero sé que esa chica, ese acto es libre, no era una chica, una grande. Y veo una foto donde hay una chiquilina de 16, 18 años, hoy desayunamos fetos, un cartel atrás de ellas. Capaz que esas niñitas están bautizadas, muy probable, hayan recibido la comunión piadosamente, como sacan todas las fotitos acá, se haya confirmado tal vez, han tomado esa decisión. Es como decir, si nos dijera Jesús, miren, yo hago todo lo que puedo, ahora ustedes pueden responder bien o mal. Cuarta parábola, dice que hay un sembrador que sembró buena semilla y vino otro de noche, un enemigo, y le sembró cizaña, que era la plaga más común de la época. Cuando creció, cuando nació, vio que estaba todo junto. Si yo arranco las plantitas de cizaña, se me salen las plantitas de trigo. Entonces el dueño le dijo, no, déjalo que crezcan. Cuando llegue la cosecha, voy a separar. La cizaña la saco y la echo al fuego y se quema. En cambio, las plantitas de trigo las voy a cosechar y el trigo lo vamos a aprovechar. Aunque haya una planta de trigo sin cizaña, la cizaña se quema. En otras palabras, muchos dicen, miren, el cristianismo está retrocediendo, se está achicando, ya no influye en la sociedad, lo vamos a eliminar del todo. Y sí es verdad, pero con eso no están derrotando a Cristo. La última palabra la tiene Jesús. Lo dijo San Pablo, lo dice por todos lados Jesús y la Escritura. Todos debemos comparecer ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba de acuerdo con sus obras, buenas o malas, lo que mereció durante su vida mortal. Es decir, esa cosecha y ese echar la cizaña al fuego es lo que se llama el juicio de Dios. La última palabra la tiene Cristo. Ya sabemos que va a ser así, una cuestión de tiempo. Por eso un cristiano que quiera tener buena tierra, sea buena tierra, va a dar buenos frutos, va a dar muchos frutos, aunque esté solo, porque Cristo está con él. Y al final se va a saber la verdad. Esto no es cuestión de estadísticas. Ganamos, mitad más uno, se impuso la ley, todo eso son cosas de la tierra. Perdemos la oportunidad, nos perjudicamos nosotros. ¿Qué vino a ser Cristo en dos palabras? La pregunta que hacía al principio. Vino a traernos no solamente lo divino, sino lo humano. Lo divino y lo humano. Las dos cosas. Si eliminamos a Cristo, nos quedamos sin lo divino, sin la eternidad, sin el cielo, y hacemos de la tierra un ámbito de vida no humana, sino salvaje. O sea, la sociedad va a ir degradándose
cada vez más. Esto no es una opinión mía, no es una profecía mía, sino una realidad dicha 1000 veces en el Evangelio, advertida. Así que todos aquellos que festejaron, emborrachándose, he visto de todos los, festejaron como un triunfo, es como festejar cuando el juez te condena a 25 años de cárcel o te dice el médico que tenés leucemia, un cáncer avanzado, metástasis y no tenés ninguna posibilidad de tratamiento. Pones a festejar eso. Estamos festejando la muerte. Eso no se festeja. Bueno, que tomemos conciencia cada vez más los cristianos de lo que significa, lo que significó y significa cada día la obra de Cristo en nuestra patria, en nuestra familia, en nuestra tierra, y lo que podría ser si fuéramos fieles al Evangelio. Hacer una patria feliz. Qué terrible renunciar a ello. Poner las bases para renunciar a ello y después lamentaremos las consecuencias de lo que venga. Bueno, hacemos nuestra profesión de fe. Creo en un solo Dios,